Amigos de Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, hoy vamos a conversar de nuevo con el profesor Genaro Mosquera en su segmento Itinerario Académico. Y es un tema que no lo podemos obviar ni hoy, ni mañana, ni nunca, porque la academia determina el futuro, el presente y la reformulación de los planes de un país para inscribirse en las sendas de progreso. No hay duda. Pero Venezuela ha experimentado en los últimos años pues dificultades bien serias en ese ámbito. La lucha continúa, los gremialistas, los profesores, los académicos, los estudiantes están en una lucha, digamos, sin descanso para lograr pues que estas cosas se corrijan. Pero no sé, profesor, si el camino que se están dando para ir a unas elecciones se ha podido ir allanando de alguna manera esta serie de dificultades que se han tropezado a lo largo de estos 20 años. Bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho. En realidad, el Consejo Universitario de la Universidad Central de Venezuela, como iniciativa de una universidad, porque hay muchas universidades Mm, autónomas y experimentales, sí, tomó la decisión de llevar a cabo las elecciones de autoridades 14 años después que fueron electas y se van a celebrar, entre comillas, en 26 de mayo, en primera vuelta. Sin embargo, para ejecutar esa acción, tuvieron que hacer un reglamento provisional de elecciones y negociar con el gobierno, que me imagino que las autoridades universitarias son expertas en el tema, que se incorporaran obreros y empleados administrativos y egresados al claustro universitario. De tal manera que el perfeccionamiento de esa decisión, bueno, va a tomar un tiempo en crear un padrón electoral donde las partes estén debidamente representadas, porque el gobierno pretende que todos los empleados, todos los obreros y todos los egresados participen en unas elecciones universales, y eso no es posible técnicamente. Y cuando digo técnicamente, es que también se le preguntó la semana pasada a las autoridades en una reunión que hubo con los gremios, dónde van a sacar los recursos ujú, para no hacerlas a través del CNE, que es una decisión tomada, para actualizar las máquinas de votación, las lectoras ópticas, el material que hace falta para hacer una elección de esa magnitud, donde deben participar entre 7.000 y 40.000 personas, dependiendo de la decisión que se tome. claro. Y nadie supo dar respuesta. Se le preguntó concretamente a, al secretario, que es vicerrector y también es prácticamente candidato ahora a rectorado, que cómo se iba a hacer el procedimiento, y él simplemente lo ignoró. Dijo, bueno, la verdad es que yo no sé dónde están esos recursos. Yo me imagino que la rectora, con sus habilidades que tiene, ha logrado conseguir los recursos a través del CNE o a través del propio gobierno, donde tiene magníficas relaciones. De tal manera, pues, que veo eso con algún escepticismo, porque no es tan fácil preparar un proceso electoral en menos de 2 meses con las características que he señalado. Eso por un lado. Por el otro, la actividad interna no es tan clara. Por ejemplo, la lucha de calle se ha profundizado como consecuencia del empobrecimiento de los profesores y la dramática situación que viven los profesores jubilados. Y en la nueva directiva del Instituto de Previsión Social del Profesor tuvo la infeliz idea de excluir de su directiva a un invitado regular, que era el presidente del Consejo de Profesores Jubilados, y simplemente lo echaron. Entonces, eso da muy mala espina, porque aparentemente la directiva nueva del IPP está jugando cerrado con algún candidato a rector o autoridades universitarias, y eso me parece totalmente inconveniente, porque no están demostrando sino parcialidad en lugar de la imparcialidad de vida. Y Exacto. cuando una persona de una directiva se alía con un candidato que le va a hacer peso a otro candidato que tiene las mismas características, pero que tiene
un lenguaje unitario, un lenguaje de amplitud. Entonces, de pronto, se van a apoyar a un candidato que muestra intereses particularmente coincidentes con sus políticas. Ujú. Y eso tiene que ver con el manejo de los fondos. Todos sabemos en la universidad que los fondos jubilados fueron secuestrados por sus autoridades y estamos cansados de pedir cuentas y nadie da cuenta. Ahí ya no queda dinero. De 28 millones de dólares quedan 3 y los 3 ni siquiera la gente sabe dónde están ni cómo se manejan. Qué Y barbaridad. eso es muy grave porque compromete la seriedad de las autoridades universitarias y hay que verle el tupé que tiene Mario Belmonte, secretario y como encargado del vicerrectorado académico, para postularse en una actitud continuista de 14 años y ahora pretende estar 4 años más. Es una persona que francamente su perfil ha dejado mucho que desear en el desempeño de sus funciones a lo largo y ancho de esos 14 años. Sí, De tal manera, yo lo conozco a él. Yo estudié con él en el periodismo de la Universidad Central de Venezuela y aparentaba ser un individuo equilibrado, pero después vi que torció totalmente su conducta y su compostura pública, ¿no? entonces, claro, eso lo que te quiere decir, lo que significa realmente es que aparentemente hay intereses subterráneos, oscuros, en el manejo de esta situación. Claro, el efecto directo en la población universitaria y en los profesores jubilados es la ruina en que estamos sometidos. Y el gobierno, para evitar las manifestaciones públicas, está negociando con alguien, no sé con quién, Ujú. un incremento que, según me dijeron ayer, era del 9%, que es nada. El 9% son $3 más. O sea que de la famosa cifra de $30 subirían a $36. Es una especie de regalo rumbo. Eso francamente no puede aceptarse porque acaban de subir los sueldos a los militares a $3.000, un Tres general de mil división, dólares, sí, señor. que equivale a un profesor titular. Y bueno, nos ignoran olímpicamente porque la idea es acabar con el sector universitario. Eso es la realidad, tal cual como la he dibujado de una forma esquematizada, pero que francamente nos está poniendo en una situación extremadamente dura y que se va a replicar y se va a extender hacia el resto de las universidades nacionales. Así que el pronóstico es muy malo. Yo no soy pesimista bajo ninguna circunstancia, soy un optimista y creo que llegó el momento de profundizar la lucha. Esto no se puede permitir ni con las autoridades actuales ni con el régimen actual. Entonces hay que salir y producir un efecto importante de cambio, que es la única fórmula de salir y reconstruir la universidad. En estos tiempos, cualquier autoridad que se lance a ser aspirante a un cargo de esa naturaleza tiene que tener claro un plan de desarrollo de las universidades, reinstitucionalizando, cambiando de foco, cambiando las carreras, cambiando la duración de las mismas, cambiando las estrategias de formación, empatándose en la alta tecnología, eligiendo carreras que tienen pertinencia social y tecnológica en estos tiempos, preparándonos para el futuro. Y el que no se meta en esa corriente, vamos a seguir siendo un país subdesarrollado. Sinceramente. No, y lo que estoy observando es que ellos están intentando conducir este tipo de políticas a otros gobiernos afines. Aquí hoy se está denunciando, yo no sé si le llegó una nota que yo le envié, se está denunciando en México pues la presencia de un funcionario del régimen de Nicolás Maduro que estuvo en la biblioteca y estuvo en el Ministerio de Educación en algún área específica en cuanto a creo que era la revisión de textos para adaptarlos pues a los requerimientos de la ideología de ellos. Y lo tienen aquí en México y lo está protestando ahora el segundo partido con mayor fuerza en México. Detectó el problema y lo está justamente cuestionando. Es un funcionario pues que aparentemente se ve que si está aquí en México en esas posiciones es porque fue negociado con el régimen de allá y hay un entente entre ambas gobernaturas, ¿no? Bueno, esa es la otra cara de la moneda. En realidad, toda la política desarrollada por el régimen es compatible con un plan de acción continental. Eso va desde México pasando hasta Chile. Realmente hay una intención de estandarizar una política agresiva de eliminación de la clase media, de, de buscar un igualitarismo inexistente, de acabar con la economía de mercado,
de acabar con el capitalismo en su sentido más liberal y una serie de condiciones que tienen que ver con el maltrato de la población y someterlos a la incultura y a una ideologización estandarizando los contenidos académicos o de aprendizaje. Y eso lo que está buscando simplemente es mantener el poder por el poder, eternizarse en el poder, separarlo todo todos los poderes públicos y centralizar una política de dominio hacia la población continental y particularmente en el caso venezolano, y ya ustedes en México lo están sufriendo, está apareciendo el fenómeno muy marcado en Colombia. En Brasil ya todo el mundo marcó la pauta porque el señor Lula es simplemente directivo del Foro de Sao Paulo, y en Chile ni se diga lo que están haciendo, de tal manera porque es una política generalizada. Se reúnen a los dictadores de turno en Argentina en estos días para fortalecer las líneas de conducta estratégicas que conducen a la profundización del socialismo en el continente americano. Esa enfermedad está contaminando a los pocos países que quedan con sentido democrático, incluyendo los Estados Unidos. De tal manera, pues, que la situación es extremadamente preocupante y es sujeto del análisis político y geopolítico internacional, porque tiene incidencias dentro de eso que llaman el progreso, o sea, la dominación del poder basado en las masas financieras producto de intereses comerciales muy claros, petroleros, de los gases y al mismo tiempo del narcotráfico. De tal manera, pues que la situación es extremadamente compleja y digna de un análisis de política internacional. Sí, y uno observa que el propósito está más que claro de parte de ellos cuando, por un lado, están aplicando estas componendas que ya están más que evidentes, pues como usted lo está demostrando en la Universidad Central de Venezuela y otras instituciones, pero al mismo tiempo torpedeando también a las organizaciones particulares que se han esmerado en formar ciudadanía y gobernanza, y entonces se van por la vía de ahorcar y ahogar también a las ONG que están dedicadas a ello, porque no quieren oír la palabra libertad y democracia plena, que se alcanza solamente pues formando buena ciudadanía y enseñando a los funcionarios públicos a ejercer su papel como corresponde, atenidos a la ética y a la moral, pues entonces a ellos eso les perturba y les molesta enormemente y no quieren a su lado a nadie pues que esté alentando la verdadera formación ciudadana. Así es. Y lo más grave del asunto es que, independientemente de la corriente ideológica de destrucción universitaria, de destrucción de la educación, en estos organismos está apareciendo un fenómeno que nunca se conoció, que es la corrupción, la falta de presentación de cuentas, y ese es un tema muy delicado, pero que objetivamente hay que darle frente a una situación de esa naturaleza, porque no es posible que una organización cultural del nivel que tienen las universidades se presenten esquemas de corrupción tal cual como lo estamos apreciando y que van a conducir a una problemática un poco más profunda, y las componentes para mantener ocultas esas situaciones se ven muy claramente, se le ven las costuras a la bola. Así que Sí, lamentablemente están haciendo cosas que afectan la universidad. Por cierto, la inauguración de la Serie del Caribe implica un nuevo estadio en la Rinconada y le han sacado los contratos al estadio universitario. Así que por ahí la fuente de recursos que daba el béisbol profesional en la universidad se acaba de terminar. Y eso acá. significa un golpe por los costados a los ingresos universitarios que llaman ingresos propios. Así que, bueno, ese es el efecto. Y nadie dice nada. Y nadie dice nada. Bueno, nosotros de todos modos en Radio Victoria, Ojo con Eso Televisión, vamos a seguir nuestra lucha, vamos a seguir formulando nuestras propuestas y nuestras iniciativas, gústele o no a alguno, hasta donde podamos, pero alguien tiene que mantener la lucha y nosotros estamos dispuestos a ello, pues, de la manera más objetiva. Nosotros no generamos ni siquiera confrontaciones, sino lo que queremos es que las cosas se pongan con claridad en la mesa para que todos lo entendamos y sabemos quiere acabar con la universidad y quién la está defendiendo. Y nosotros la academia la defenderemos a capa y espada hasta el último de nuestros días, no hay duda. Muy bien. Bueno, muchas gracias por la entrevista. Un abrazo, profesor. Gracias. Tenemos reunión mañana, ¿sabe? Sí, señor. Ya Me le envié. enterado. Sí, un Bueno, abrazo. un Gracias. abrazo. Hasta luego.